Surgido de las históricas fuerzas básicas del Atlas, Daniel Ruiz Robinson se desempeñaba como guardameta. El veracruzano pasó por varios equipos en México e incluso llegó al fútbol de Uruguay, en donde consolidó sus conocimientos como portero. Su éxito deportivo llegaría como directivo del América, en donde recaló como entrenador de porteros. Luego de más de 7 años con el equipo emplumado, tomó las riendas de los equipos juveniles, consiguiendo un bicampeonato con la Sub-15 y otro más en el 2022 con la Sub-18. Daniel Ruiz Robinson sigue formando futbolistas en el club más ganador del fútbol mexicano. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto y qué placer saludarles. Bueno, ya escucharon, hoy tenemos un veracruzano talentoso y que viene creciendo a pasos agigantados dentro del mundo del fútbol, y hoy es parte de una de las instituciones más importantes, no tan solo del fútbol mexicano, sino el continente americano, el Club América. Daniel Ruiz Robinson, muchas gracias por acompañarnos y bueno, para que nos vayas platicando, ¿no? Lo que ha sido este paso, este andar en el fútbol profesional. Primero, me imagino que como el chavo que quería llegar al fútbol profesional, a debutar, y bueno, hoy ya siendo un entrenador exitoso en las fuerzas básicas de uno de los equipos poderosos importantes del fútbol mexicano. Bienvenido, gracias. Y bueno, pues adelante, Robin, ¿no? Para que nos platiques. ¿Qué tal, Mauro? Muchas gracias y gracias por la invitación. Pues sí, básicamente soy el típico niño veracruzano, ¿no? Soy de aquí, del puerto. ¿De la Huaca? De la Huaca. O sea, un poco el paso que muchos niños seguimos, ¿no? Crecí viendo al Veracruz de los 90s, ¿no? Me enamoré del equipo que en esa época jugaba, ¿no? Y de ahí viene un poco el deseo de ser futbolista, ¿no? Sí, perdón. Y bueno, a partir de ahí, conforme fui creciendo, entre que el equipo venía de primera a primera A, buscando oportunidades, ¿no? O sea, la verdad es que yo no hice las fuerzas básicas propiamente en el Veracruz, pero bueno, tuve que salir a buscármela y después regresar, que tuve la fortuna de hacerlo, y breve el paso por el Veracruz, pero con mucho cariño, y lo recuerdo como un momento muy, muy feliz en mi carrera. Estuviste con el equipo Cruz Azul, ¿no? Si no me falla. Atlas. Con el equipo de Atlas, perdón, sí es cierto. Sí. ¿Cómo se da esa llegada al equipo de Atlas? Visoría de Atlas aquí, básicamente convocaron una visoría ahí en la Liga Municipal, ¿no? Y participé, me dieron condiciones, fui a hacer la visoría final a Guadalajara y estuve por allá 2 años, ¿no? A partir de los 15 a los 17, casi 18 años. Y bueno, al final ese proceso creo que me ayudó mucho en los pasos posteriores de mi carrera, ¿no? Haber estado en ese Atlas post La Volpe, ¿no? Que post Bielsa, post La Volpe, en el que se jugaba bien, en el que se priorizaba mucho el juego con la pelota, y fueron pasos importantes, creo que me ayudaron a consolidar después cierto éxito de forma individual en mi carrera como futbolista. ¿Y cómo se da el regreso, digamos, a tu ciudad natal, ¿no? A Veracruz, al equipo de la ciudad? Me imagino que pues a lo mejor era lo que buscabas primero, ¿no? Llegar a Veracruz y después emigrar, pero bueno, aquí es al revés. Justo, acá no había equipo. Acá el equipo, bueno, estaba, pero en primera A, ¿no? Salgo de Atlas por temas de recorte ya de jugadores llegando a las categorías finales, y no tenía equipo. Salgo a medio torneo, entonces tenía yo que esperar hasta que se abrieran los fichajes, y regreso aquí a Veracruz. Y estaba yo entrenando aquí por mi parte cuando me invitaron a entrenar. En ese tiempo era la reserva, ¿no? El juvenil. Entonces me invitan a entrenar un día. El entrenador de porteros era Fernando Palomeque, que entrenaba a los porteros de primer equipo y a los porteros de la reserva. Y bueno, no me conocía, llegué ese día, me vio condiciones y me dijo: oye, no busques equipo, aquí te hacemos lugar. Solo tuve que esperar a que se abrieran los fichajes, y la verdad que también todo sucedió rápido, ¿no? Estuve muy poco tiempo en la reserva, ya me subieron a entrenar al primer equipo muy pronto, con 19, 18 años,
y bueno, a partir de ahí pues fue ir ganando poquito a poco el lugar, ¿no? Oye, y tuviste tal vez la mala fortuna, ¿no? Que tuvieron muchos jugadores veracruzanos talentosos, pero que les tocaron etapas difíciles, ¿no? Que a veces era difícil, era complicado voltear a verlos para darles la confianza de tenerlos en el primer equipo, ¿no? Tú eres pues una historia viva de lo que fue precisamente la realidad, no solo tuya, sino de muchos talentos veracruzanos que se fueron pues quedando lamentablemente por esa situación. Sí, justo, creo que además tuve la fortuna de estar en una generación de buenos jugadores veracruzanos, que por ahí del 2005 salimos campeones de la reserva. Sí. Y había muy buenos jugadores, algunos debutaron en primera, caso de Toño Martínez, que fue el que a lo mejor tuvo más tiempo ¿no? en primera división, Israel Villaseñor, que bueno, él ya estaba en el primer equipo, bajaba a jugar y era de los pocos que no era veracruzano, pero David Sánchez, Carlos Zamora, por ahí Miguel Valdés, un lateral izquierdo. Claro. Acumulamos cierta experiencia de estar ahí entrenando con el primer equipo y nos mandaban a jugar a la reserva y fuimos, la verdad, bastante competitivos y bueno, desafortunadamente, como dices, la situación del equipo, el descenso, pues muchas veces las oportunidades no llegaban y obviamente pues todo ese proceso se corta cuando el equipo desciende. ¿Qué viene después de pues esos momentos de frustración, ¿no? Que vives en Veracruz al no encontrar equipos? ¿Tuviste la oportunidad de salir, no incluso al extranjero, a tocar puertas también? Sí, bueno, al final yo tenía contrato, yo era propiedad del Veracruz en ese tiempo y me ceden a préstamo a Sudamérica, ¿no? Arman ahí una alianza un poco de intermediario, el Negro Almirón, que había dirigido al equipo y que estaba en Defensa y Justicia en Argentina. Entonces tuve la oportunidad de por medio de que me conocían y un poco que el club quería cedernos a préstamo a varios, bueno, terminé jugando en Sudamérica, primero ahí en Defensa y Justicia, un lapso muy corto, y después un año entero en Uruguay, ¿no? con un equipo que recién había ascendido, el Tanque Sisley, y que bueno, fue mi último equipo como jugador en realidad, ¿no? Que justo en el tiempo que yo estoy en Uruguay viene la desafiliación del equipo, y bueno, digamos que ahí se consuma un poco el problema que era Veracruz en ese tiempo, y también se acaba esa generación que pues más o menos íbamos luchando contra todo, tratando de hacernos lugar, y bueno, con la desafiliación de plano se acabó la posibilidad para muchos. Creo que muchos ahí dimos el paso para el retiro. Todavía buscaste, ¿no? en el fútbol mexicano, pero ya no tuviste la oportunidad de encontrar más. Sí, se complicó, sobre todo por temas de legales, de no poderme contratar yo como jugador libre, de no poderme inscribir al draft yo solo. Bueno, al final todos esos temas afectaron un poco. Estuve una pretemporada en Mérida, una pretemporada en Altamira. Al final ya también con un año sin jugar, con 6 meses sin jugar, siempre es complicado que te den una posibilidad. Y bueno, ahí fue el momento en el que decidí yo el retiro, ¿no? Empecé a trabajar muy pronto también de entrenador de porteros. ¿Y en los medios? Y en los medios, lo hacía un poco, creo que a los 2 meses de haberme retirado estaba trabajando de entrenador de porteros en una segunda en Córdoba, no sé si lo recuerdan, Caballeros de Córdoba. ¿Caballeros de Córdoba, sí? No, Patriotas, perdón. Patriotas de Córdoba, ok. Con el ingeniero Lavín y Okay. Bueno, ese fue, digamos, mi primera experiencia como entrenador de porteros a nivel profesional, ¿no? Y después en los medios, ¿no? Después tuve la oportunidad de estar aquí en la radio local, en la televisión local, aportando un poco desde analista, ¿no? Desde el punto de vista de exjugador, ¿no? A las mesas y a los diálogos que había en los distintos medios. Y fue una época bonita, porque también creo que fue el punto de partida de empezarme a ver como entrenador. Yo la verdad es que como jugador yo no me veía siendo entrenador, pero a partir de mirar el juego desde afuera, de tener que analizar cosas, me empezó a gustar la parte táctica, me empezó a gustar un poco el estudio, el análisis del juego,
y así fue como empecé a decidirme por esta parte de ser entrenador. Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Justo muchos futbolistas viven esa situación, ¿no? Terminan su carrera y a veces, bueno, encuentran el espacio en los medios de comunicación. Muchos se quedan ahí, pero otros, bueno, en tu caso deciden dar ese paso, se aventuran y llega una gran oportunidad para ti, ¿no? ¿Cómo se da ese paso ahora, pues, para llegar al América, ¿no? Que es el sueño para muchos, como futbolista, trabajar como entrenador, o sea, ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo llega esa oportunidad para ir al América? Hay un paso ahí intermedio, que me invitan a mí a trabajar como entrenador de porteros primero al Veracruz cuando regresa. ¿Tuviste en Fuerzas Básicas, es cierto? Después del ascenso de La Piedad, que traen la filial, la franquicia. Termino trabajando con la sub-20, con la sub-17 entrenador de porteros y bueno, ahí un poco me empiezan a dar oportunidad de dirigir la 12, la 13 y al mismo tiempo estaba yo estudiando el curso de director técnico, ¿no? Entonces fueron un par de años que me ayudaron a coger experiencia y a que me vieran, ¿no? Porque al final la oportunidad de llegar a América llega por ahí, ¿no? De estar trabajando aquí en Tiburones. Miguel Herrera regresa a dirigir al América y el cuerpo técnico de Miguel Herrera, especialmente el profe José Torruco, que fue mi entrenador de porteros aquí en Veracruz, y estaban buscando entrenadores de porteros para Básicas de América. Pues de haberme visto trabajar un mes antes, 2 meses antes aquí en Veracruz, bueno, se le prende un poco el foco, consigue mi número, me contactan y bueno, se da así, ¿no? La verdad es que también la directiva de Veracruz en ese momento me dio la oportunidad de salir entendiendo que era un paso importante en la carrera de un entrenador, que en ese momento era entrenador de porteros, pero significaba crecer, ¿no? Entonces, la verdad es que me dieron facilidades para todo. Y así es como se da un poco la llegada a América como entrenador de porteros. Oye, y lo tenías, me imagino que ni lo esperabas ni lo imaginabas, ¿no? Esa llamada cuando te hablan y te dicen, oye, está la oportunidad, ¿cuál fue tu primera reacción en ese momento? Pues primero, la verdad, como que no te lo quieres creer, ¿no? O sea, es como... Sí trabajas para esto, pero yo no lo tenía en mente, ¿no? Yo, tan rápido también, ¿no? Mi proyecto era ir creciendo aquí en el Veracruz, a lo mejor llegar a ser el entrenador de porteros del primer equipo aquí. Era lo que yo podía visualizar, ¿no? Como a corto plazo. Entonces de repente la llamada llega sorpresiva y bueno, por todas las circunstancias, obviamente por experiencia laboral, por crecimiento individual, la decisión, pues no digo que sea fácil, pero sí el paso te obliga, porque dices, es uno de los clubes grandes de México y el reto lo tienes que tomar, claro, ¿no? Y lo tomas con cierto nervio de estoy preparado, no estoy preparado para llegar a trabajar a la exigencia que tiene uno de estos clubes, ¿no? Y bueno, por fortuna ya tengo 7 años ahí y ha sido un crecer constante, ¿no? A partir de mi llegada. Hay decisiones que te marcan, ¿no? Y que le dan un parteaguas a tu vida si las tomas o si no las tomas, ¿no? Claro. Hoy, después ya de varios años, te tocó ser entrenador de porteros, te tocó ser auxiliar, te tocó ser también ya el director técnico titular, digamos, de las categorías en donde has estado, y ya te ha tocado ser campeón, que es muy complicado en las fuerzas básicas, ¿no? Ser campeón, por lo que a veces conocemos de los proyectos que se cortan rápido y se va mucha gente. Te toca ser campeón y eso me imagino que es un logro muy importante, ¿no? Porque te da un impulso para lo que tú estás seguramente buscando, que es llegar a ser entrenador en primera división. Sí, la verdad es que se fue dando un poco con naturalidad, ¿no? Que a medida que me involucraba en el club, los cuerpos técnicos me iban teniendo confianza, los entrenadores, el director de básicas y creo que vas acumulando la experiencia como para que te tomen en cuenta, ¿no? Fue un poco así. Después, cuando ya me quitan, porque sí hacía yo un poco los dos roles, entrenador de porteros, ayudante, y cuando de plano me dicen, no, vas ya solo, deja los porteros, empiezo a trabajar ahí desde la parte de ser auxiliar. No sé si el reto en verdad en categorías inferiores es ganar títulos, porque creo que lo más importante debe ser ayudar a los chicos a llegar a primera división, darles las herramientas que la exigencia de primera división, claro, les va a pedir. Pero a veces cuando se trabaja con esa exigencia de hacer consciente al jugador de que el siguiente paso posiblemente no sea ganar un partido, no sea un liderato general,
el siguiente paso, estando en la sub-18, es debutar en primera división. Claro. ¿No? Y al final los chicos empiezan a hacer las cosas bien y de ahí los resultados se van dando. Creo que es el acompañamiento de hacer las cosas bien o un poco el premio, ¿no?, de hacer las cosas bien. Sin duda, pues lo del título, porque además tenía yo un año siendo entrenador recién, había salido, primero me dieron la sub-15 en el América, entonces con la sub-15 fuimos bicampeones y el siguiente torneo me dan la sub-18 y salimos campeones. Entonces era un poco, lo trato de visualizar como eso, la consecuencia de ir hilando un buen trabajo, ¿no? Y por fortuna, a lo mejor yo te puedo decir que el mayor logro es que en estos 2 años y medio, 3 años que tengo dirigiendo ya como entrenador, pues han tenido 16, 17 jugadores la oportunidad de estar en primera, de debutar 2 minutos, de entrar, de entrenar ya de fijo con primera. Algunos ya se empiezan a consolidar, si no fue en América los cedieron a préstamos y están en otros clubes consolidando sus carreras y bueno, al final creo que eso es el objetivo principal, ¿no? El título fue bonito, la experiencia es bonita, ganar también es bueno, y a mí en general casi siempre cuando me preguntan que si en básicas no se debe priorizar el resultado por encima de la formación, creo que si lo queremos separar nos equivocamos un poco, porque al final hay que formar a los jugadores, pero hay que formarlos para competir. Claro. Porque los vamos a llevar a primera división donde sí importa. Entonces es verdad que la presión por ganar no puede ser la misma, pero sí hay que ir guiando al jugador en cuanto a exigencia, en cuanto a hacer las cosas bien y sobre todo en cuanto a aprender de las equivocaciones, de los errores, porque tendemos a pensar que la formación es eso. No importa cuántas veces te equivoques y te tienen que dar la oportunidad. A lo mejor mi visión es un poco diferente. Creo que sí, te puedes equivocar porque es el momento de tu carrera en el que estás aprendiendo, pero tiene que haber aprendizaje. Entonces, entre más rápido es ese aprendizaje, el camino a primera sin duda será más corto. Y qué mejor, como lo mencionas, qué mejor aprender que también siendo campeón, porque también estás aprendiendo, como dices, el espíritu competitivo está ahí, ¿no? Y qué mejor aprender, formar, que llevándole la mano con los títulos que te ha tocado. Y también mencionabas al inicio, te tocó una parte importante en el Atlas, no sé hoy cómo lo veas o cómo se vea reflejado en el Daniel Ruiz Robinson de 2024 al del 2007, 2008, cuando decías, me tocó trabajar con ese Atlas que venía de la Volpe, que tuvo en su momento a Marcelo Bielsa, ¿no? ¿Cómo o qué tanto ese Daniel Ruiz que empezaba hoy está en el 2024? Está porque en esencia yo aprendí del juego así, ¿no? El juego posicional y salir con la pelota controlada y tratar de tener más tiempo la pelota. Entonces, bueno, al final eso sigue saliendo, ¿no? Y como entrenador, un poco mi idea de juego pues está basada en eso, ¿no? En tratar de ser un equipo dominante, en tratar de ser un equipo que elabore, ¿no? Constantemente. Sí hay sin duda mucha influencia de eso, porque al final creo que te enamoras de lo que aprendes, te enamoras, ¿no? Entonces esa idea de juego me gusta mucho. También va de la mano con un poco la filosofía del Club América, ¿no? Que como bien dices, estamos formando jugadores para el equipo que más se le exige en México. Claro. Entonces incluso los rivales esperan que el América gane, porque si no gana, entonces ese es el momento de ir. Entonces creo que los últimos técnicos que ha tenido también el club en el primer equipo comparten esa idea, ¿no? De que el América tiene que ser un equipo dominante, el América tiene que ser un equipo que sostenga mayor tiempo la posesión, que lleve el peso de los partidos, ¿no? Entonces, bueno... Sí, el protagonista, ¿no? Siempre claro. A los equipos grandes, América, Chivas, siempre se les exige eso y en fuerzas básicas no es la excepción, ¿no? Y quedamos al punto. ¿Qué mejor manera, en tu caso, de enseñar, de aprender, que también con títulos, ¿no? Porque sí, eso es parte del ADN del americanismo, ¿no? Sí, un poco. Y no sé si el título en verdad es lo importante,
pero sin duda jugar las etapas finales sí, claro. Porque por ejemplo en Primera División el América es el equipo en los últimos 10 años que más veces califica la liguilla. Entonces el jugador que está en fuerzas básicas no puede llegar al primer equipo sin haber jugado nunca una liguilla en la sub-20, en la sub-18, porque bueno, no estaría preparado para lo que es una liguilla de Primera División. Y es verdad que las liguillas, sin tener ni los reflectores ni los medios en categorías menores, tienen ese un poquito tono previo de la eliminación directa, del duelo, de saber que no puedes cometer una equivocación, y sin duda en los chicos eso es positivo, ¿no? Es ir experimentando pequeñas dosis de lo que hay en primera. Desde tu perspectiva, hay dos cosas que te quiero preguntar, ¿no? Siendo pues parte también de obviamente el fútbol, ¿cómo ves la situación que se vive actualmente, ¿no? No hay ascenso, no hay descenso. A ti que te tocó como joven, ¿no? Buscar la oportunidad de estar en los equipos, te lo pregunto desde ese lado, ¿no? ¿Cómo ves esa situación pues que se vive actualmente, que pareciera que tiene estancado, ¿no? El fútbol mexicano, sobre todo en las categorías inferiores, ¿no? Sí, sin duda ese es un paso que creo que tenemos que dar, que tenemos que regresar al ascenso, que tenemos que regresar a esa competencia real, ¿no? En mi experiencia personal, creo que la época que más crecí como futbolista fue cuando me cedieron a préstamo a Coatzacoalcos, que en ese momento era Primera A, y yo tendría 19 años, 20 años, y te estás enfrentando a jugadores que muchas veces ya tuvieron carrera en primera, a jugadores que son 10 años más grandes que tú, que están experimentando esa oportunidad de salir campeón y volver a estar en primera. Y bueno, hasta como joven tú dices, oye, si este equipo ascendemos, pues el próximo año voy a estar en primera, lo ves cerca. Entonces eso te ayuda mucho en tu formación, también en jugar con esa presión, ¿no? Yo lo platico mucho con los chicos, que en mi propia experiencia personal, algo que me ayudó a crecer mucho cuando tenía 18 y me subían a entrenar a primera, que por las circunstancias del Veracruz era entender que te estás jugando el descenso y que no puedes cometer un error, ¿no? Y ahora eso no lo tienen ellos. O sea, no hay un solo equipo en Primera División que le pueda decir a sus jóvenes, vas, pero no te puedes equivocar. Entonces, bueno, hay costo económico, eso sí. Sí, pero eso le pesa, le duele a los directivos, claro, a los jugadores, y ahí te das cuenta que jugadores, porque en esas situaciones también, en esas tormentas es cuando puedes encontrar esos barcos que van saliendo, que dices, estos jugadores están hechos para estar, no aquí, claro, tal vez en otros niveles, ¿no? No, y bueno, fue así. A mí, uno de los planteles que tuve la fortuna de estar aquí en Veracruz fue el superliderato con Graniolati, y fue muchos jugadores como el Lorito Jiménez, el Chaco, Clever, Braulio Luna, que ya habían tenido algunos mucha experiencia en primera, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, para mí como chavo, estar rodeado o estar inmerso en esa realidad en que ellos mismos eran conscientes de que no había margen de error. Sí, y eso, ¿no?, va forjando el carácter, ¿no?, del futbolista, y cuando llegas a cierta etapa ya sabes hacia dónde va ese barco, hacia dónde quieres llevar tu barco, ¿no? Claro. Daniel, el tiempo en televisión es breve, podríamos estar 3 horas platicando, ya estuvimos previamente platicando. ¿Qué viene para ti en este 2024? Tus objetivos, ¿no?, con el equipo americanista. Digo, has sido muy exitoso el paso que has tenido, pero ¿qué viene para ti ahora? Pues bueno, seguir trabajando con los chicos, ¿no? Estoy, creo que en la parte formativa de los chavos, pero en la mía propia, ¿no? Creo que todavía estoy en esta etapa en la que estoy consolidando muchas cosas que me van a ayudar en mi carrera como entrenador. Muchas veces lo pienso y lo que trato ahora es de aprender, ¿no? Aprender de entrenadores con los que me rodeo, de mi cuerpo técnico, que muchos son incluso más grandes que yo, ¿no? Y trato de empaparme un poco de todo esto, tomarlo como asumiendo la responsabilidad que tengo dentro del club en cuanto a la formación de los jugadores, pero también entendiendo que hay un proceso en el que yo quiero crecer como entrenador. En este momento no puedo priorizar mi realidad de entrenador
por sobre la formación de los chicos. Entonces en este momento sí tengo muy claro que lo principal es ayudar a los chicos y en ese lapso tratar de ir aprendiendo cosas, ¿no? Constantemente estoy en cursos y me estoy metiendo en el día a día, hablar con entrenadores para ir aprendiendo. Estando en el medio tienes un poco la oportunidad de repente ver cómo entrena el primer equipo, ver cómo entrena tal entrenador. Hay veces que muchos clubes van a jugar contra Pumas y entrenan en el club, entonces me enfoco un poco a empaparme de eso y digo, creo que tengo poco siendo entrenador, ¿no? 4 años y quiero crecer en esto, iré dando pasos de aprender hasta que pues llegue una oportunidad importante, ¿no? Ya veré si la tomo o no, pero en este momento estoy centrado mucho en aprender. Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo y pues Muchas esperemos próximamente que estés de vuelta con nosotros. Nosotros prácticamente nos estamos despidiendo y estoy seguro que en un tiempo, por lo menos a mí sí me gustaría verlo dirigir aquí en Veracruz y no sé si lo has pensado, seguramente lo has pensado, pero yo creo que a lo mejor pase en un futuro no muy lejano. Nos estamos yendo, que tengan ustedes un estupendo día.